Agradecer por el espacio para hacer la presentación de este libro. Es un gusto estar acá en la Universidad de Villarreal y ver que esta historia, de alguna manera, el objetivo que nos habíamos planteado se está moviendo, ¿no? El interés por estos hechos, por este momento de la historia, está presente en varios lugares, en varias universidades. Hace un mes presentamos el libro en la Universidad de El Alto, en Bolivia, con una muy buena acogida, buena asistencia, sobre todo de estudiantes. Y es interesante porque como la historia nos ayuda a hermanar incluso nuestros pueblos que ahora están separados en repúblicas diferentes. Para comentarles un poco, ya lo comentó Daniel, que esto surgió a raíz del bicentenario del año 2014. Un grupo de colegas, investigadores, nos juntamos y decidimos hacer una serie de actividades y hacer una difusión sobre este bicentenario, porque la celebración oficial que se dio no nos parecía la adecuada, o sea, más allá de desfiles, cosas, digamos, conmemorativas, no se le dio la importancia que este hecho había tenido. Para nosotros es interesante ponernos a pensar que es el acontecimiento político surgido en la ciudad del Cusco más importante que se da en los últimos siglos. Todos los otros hechos que se dan en el sur del Perú generalmente tienen origen en zonas más rurales. Tupac Amaru en la provincia de Canas y Canchis, por ejemplo, y todas las de Vilcabamba, en fin, varios hechos, pero la ciudad del Cusco siempre ha sido vista como que era el centro del poder colonial español, y sin embargo tenemos en 1814 un gran despliegue de una rebelión que se extiende por todo el sur del Perú. Entonces era un poco eso. Usamos el término revolución, eso porque era el término que ellos usaban en su época, ¿no? A veces ahora nos hacemos muchos debates si es el término adecuado, rebelión, revolución, y tal o cual. A veces es mejor usar las denominaciones que en su momento también se daban para no entrar en mucha discusión. La idea del libro surgió a raíz de algunas charlas, algunos conversatorios que organizamos, saliendo varios temas, varios investigadores que podían dedicarse a ello, y un ofrecimiento que hubo en la Municipalidad de Cusco, donde un amigo estaba el gerente de cultura, y dijo, si tienen material lo podemos publicar. Entonces ahí hicimos ya con esa garantía la convocatoria a más investigadores, y hasta ese momento todo fue a honores. Teníamos la necesidad de que se hable sobre estos temas y luego había la necesidad de publicar también. Y bueno, hubo gente que acogió como Daniel, que se interesaron y enviaron materiales para poder publicarlos, pero lamentablemente, esto fue el año 2015, y lamentablemente el contacto que había en la municipalidad fue cambiado, ¿no? El cargo, tenía el cargo de gerente, fue cambiado y se cayó la posibilidad. Fuimos a gestionar en la universidad, nos aceptaron y estaba demorando un tiempo muy largo hasta que se presentó en el Ministerio de Cultura que ellos tenían una colección sobre libros sobre el bicentenario que están publicando. Y curiosamente varios de los libros que publicaron, como el que mencionó Daniel, eran reediciones de textos anteriores o bien libros de autores peruanos, pero no necesariamente cusqueños. Esta propuesta encajó muy bien porque era una de las cosas que necesitábamos. La División de Cultura de Cusco tenía que publicar algo producido en Cusco también. Y esa suerte nos ayudó a que salga esto. Por eso es que al final el libro se presentó en noviembre de 2016, o sea, prácticamente 2 años después de iniciar la idea de juntar estos materiales y publicarlos. Creo que también es importante contarles esto porque a veces, hoy en día sobre todo, estamos acostumbrados a esperar que haya un financiamiento, que haya seguridad para poder lanzarnos recién a escribir, y no debe ser así. O sea, al comienzo es necesario también nosotros esperarnos, producir, y luego, claro, va a venir el momento de gestionar, de lograr, pero
si nosotros hubiéramos esperado que hubiera las posibilidades de publicar el libro, probablemente nunca se hubiera elaborado. Entonces, sí, pues es un problema en el país que los temas culturales en general y los temas históricos están siempre dejados de lado, pero implica que tenemos que esforzarnos un poco más, y la idea de trabajar colectivamente es algo que nos ayudó también, porque a veces una sola persona es muy complicado, ¿no? Uno no se va a dar el tiempo, si no hay una seguridad de que se publique el libro, de hacer toda una investigación, pero sí podemos juntarnos, personas que estamos abordando temas similares, y elaborar algo de un cuerpo en conjunto, ¿no? Esas cosas me parecen importantes, y algunas cosas a raíz de los comentarios que se algunas ideas. Este tema de la presión popular, ¿no? Cómo en todos estos procesos históricos muchas veces se han abordado tradicionalmente, lo que nos enseñaron en el colegio, es a partir de los grandes héroes, los grandes personajes que son los que influyen en las masas para iniciar ciertos movimientos, pero hay que tomar en cuenta también que de la otra parte es muy importante la participación de estas masas mismas, de la población. La coyuntura, los deseos, las necesidades de estos sectores hacen que se puedan dar estos movimientos. La Junta de Gobierno del Cusco de 1814 se establece que luego de la liberación de José Angulo y sus compañeros que estaban presos por haber estado conspirando contra la autoridad virreinal, pero a raíz de una protesta popular, y gran parte del desarrollo de este movimiento, las campañas militares que envían a los tres lugares, a La Manga, Arequipa y Puno, La Paz, en varios de estos lugares las ciudades son tomadas sin que haya batalla, porque las propias tropas virreinales se pasan al bando rebelde. Entonces es interesante entender cómo había un contexto en el que la idea de poder rebelarse y separarse incluso de la autoridad existente estaba bastante difundida, y eso también explica un poco la confianza digamos, y los rebeldes, luego de defenderse tan rápidamente, son derrotados también rápidamente. Y una de las razones que vemos que se comenta en el libro es esta excesiva confianza que se habían dado. Las palabras del obispo Pérez Armendáriz, que si Dios pone una mano en las cosas del mundo, en esta revolución había puesto las dos. Y los rebeldes están convencidos de que van a ganar, que no preparan bien, y eso se nota después, digamos, un plan de contingencia. Y eso pasa mucho en muchos movimientos, en mucho de nuestra sociedad, ¿no? Nos confiamos tanto en aquello que esperamos que no pensamos qué pasa si nos derrotan, ¿no? ¿Cuál es el plan de contingencia? Y es interesante reflexionar porque realmente, claro, si uno se ubica en febrero de 1815, el imperio colonial español está asediado por todas partes. Buenos Aires es independiente, la Asunción también, en Chile se están rebelando, en Venezuela está Bolívar, en México es rebelión, por todo lado, ¿no? Y la guerra en el Alto Perú parece que la van a ganar los rebeldes, entonces todo hacía presumir que iban a ganar, y eso se expresa en las cartas que se envían José Angulo, el líder de la Revolución de Cusco, con Manuel Belgrano, el líder en ese momento de las tropas argentinas, ¿no? Del ejército rebelde, que ya prácticamente estaban hablando de que iban a estrecharse las manos ya en un país liberado. Incluso la imagen que se ha reconstruido de esta bandera, porque la bandera no existe la imagen, pero está en los documentos, ¿no? Escrita, y este amigo artista e investigador también hizo la reconstrucción de esta imagen, porque el tema de los símbolos nos ayuda nos genera muchas reflexiones, ¿no? De qué hubiera pasado si nuestra bandera hoy en día fuera esta, y estos fueran los colores. ¿Cómo es así que la bandera de Argentina mantiene el sol y la bandera de Perú, que originalmente la tuvo, la va perdiendo, ¿no?
Esos símbolos son interesantes porque nos hacen ver qué era lo que la gente estaba pensando en esa época. Y la idea de tener dos soles era porque querían reflejar la idea de, más o menos la frase del padre Carrascón, que es el que describe este símbolo, es de sol a sol y de mar a mar es nuestro imperio peruano. Y la idea de que representaba el sol del saliente y el sol del poniente, ¿no? El sol que cruzaba del Atlántico al Pacífico, porque su idea de Estado que querían construir era uno más integrado, no que iba desde Buenos Aires hasta el Callao. Esa idea que de alguna manera después también va a tener Bolívar, ¿no? De ser un solo país, pero luego, bueno, vimos que se da una disputa entre las élites locales, las élites criollas, que hacen que al final se divide en varias repúblicas. En 1814 la idea de un país llamado Bolivia no existía. El Alto Perú, la posibilidad de que todo esto fuera un estado independiente, y además es interesante la frase esa porque ellos hablaban del imperio peruano, ¿no? O sea, no estaban hablando de una república, ¿no? La idea de que querían independizarse de España, pero la forma de gobierno todavía no estaba clara. Claro, se recogían los aportes del constitucionalismo, de la Constitución de Cádiz, pero se apelaba también al recuerdo de que alguna vez fuimos un imperio, ¿no? Tenían nuestros propios gobernantes, la presencia de los incas en inicios del siglo XIX, la presencia de los descendientes incas en la ciudad de Cusco era todavía bien fuerte, y es lo que lleva a Pumacahua también a unirse a esta rebelión. Pumacahua era un general del ejército colonial, había dirigido campañas represivas muy fuertes. Por eso que en zonas de Cusco todavía lo recuerdan como que fue el que luchó contra Tupac Amaru, que no lo reivindican como un héroe, ¿no? Sin embargo, en este momento él se une a la rebelión. Es un personaje interesante porque nos hace ver cómo los personajes actúan de formas no fácilmente entendibles, pero claro, es una coyuntura en que hay la posibilidad de crear un gobierno propio, y los incas, o sea, los descendientes de los incas, los llamados indios nobles, se ven como que ellos tienen que dirigirlo, entonces sus principales representantes tenían que participar, y ahí está Pumacahua, está Pumahualpa y otros personajes. Entonces, más o menos, estas fueron las reflexiones que surgieron, y esperamos que motive más, ¿no? Que en el Perú tenemos diversidad de hechos históricos que a veces no se toman en cuenta, que conversábamos al inicio, como en momentos de la República son poco estudiados, en momentos de hechos que se dan en regiones aisladas. Para comentarles, el libro se ha presentado en Cusco, en el Alto, ahora en Lima, pero también me invitaron a hacer una charla en el distrito de Ocongate, en Cusco, una zona rural donde organizan por su aniversario. Es una experiencia muy interesante, ¿no? Organizan charlas sobre su historia, sobre su cultura, invitan gente, y justo sobre estos temas, porque hay un personaje que está mencionado en el libro, un líder indígena llamado Jacinto Laine, junto a otros que participan, que a veces para nosotros son vistos como los personajes secundarios. Sin embargo, para la gente de ese pueblo, ese personaje que es su paisano es reivindicado como un héroe local. Y es muy interesante, ¿no? Cómo nuestras investigaciones pueden ayudar también a estas identidades colectivas que se van recreando en sus respectivas localidades. Y es un tema, ¿no? Un reto, porque una de las cosas que hace el libro en varios de los capítulos es, digamos, una relectura de temas que ya han sido investigados, de documentos que ya han sido leídos, analizados, pero no le dan otro enfoque, ¿no? Y se encuentra un montón de estas cosas. Por ejemplo, estos personajes que normalmente no se les ha dado importancia, solo por dar como un ejemplo, el caso de Jacinto Laine es interesante, porque es un líder indígena que no era cacique, no era descendiente de los incas, no era militar, y de dónde viene el liderazgo que tienen de sus poblaciones. Y los documentos lo que dicen es que era danzante y que su esposa era hechicera. Entonces el liderazgo que, por ejemplo, en las zonas rurales tenían danzantes
no es una cosa cualquiera, ¿no? Los que conocen el mundo andino van a saber que ser de una danza, hasta hoy en día ser una comparsa es algo, un mérito. Y más que Ocongate, la zona donde está el santuario de Coiloriti, donde es una zona sagrada andina, y el rol que los danzantes tienen ahí está ligado a eso, ¿no? Además, el personaje, la esposa, llamada hechicera en los documentos, probablemente era una curandera, una santa, digamos. Y lamentablemente de este tipo de personajes no hay muchos datos, ¿no? Pero nos permite, o sea, ahí está el reto de reconstruirlos para entender lo complejo de estos procesos, ¿no? Que si bien los líderes de este movimiento tenían una idea de lo que querían, cada sector que participa en el mismo tiene su propia idea de para qué se está sumando y qué es lo que va a lograr. Y eso también es una de las, si bien de sus fortalezas, también de sus debilidades, porque llegado el momento en que son derrotados, cada uno asume, digamos, de diferente manera cómo darle continuidad a su movimiento o a las ideas que estaban teniendo, ¿no? Un dato interesante es que si bien son derrotados los jefes militares, ejecutados y mucha gente se acoge al indulto y comienza a dar datos y se cuida de no ser reprimido, los líderes indígenas continúan peleando hasta el final y se juntan alrededor de la imagen del padre Ildefonso Muñecas, que se convierte en líder de los rebeldes en la provincia de Arecaja, lo que es ahora territorio boliviano. Pero es interesante, o sea, la población indígena sigue luchando y caen, ¿no? Uno a uno, son apresados, derrotados, ¿no? O muertos en combate. Es un tema que en nuestra historia todavía está el gran reto de reconstruir eso, ¿no? La participación de los diversos sectores. Entonces, básicamente, esas son algunas de las reflexiones que da el libro. Espero que algunos lo quieran adquirir. Acá lo hemos traído a precio de 20 soles, realmente pesa 30, pero lo estamos dando así porque la idea es que la gente lo pueda adquirir, sobre todo los estudiantes, que a veces todos cuando hemos estudiado sabemos que es muy difícil encontrar libros, por más que uno quiera, porque no tiene tanta economía. Pero bueno, ahí está, esperemos que lo puedan adquirir y los que lo tengan, pues lo revisen, lo comenten. Estamos abiertos también a cualquier comentario que se nos pueda hacer, están ahí los contactos en el libro, porque la idea de un libro también no es solo publicarlo y que la gente lo lea, sino que siga despertando más diálogos, ¿no? Y en eso estamos. Gracias por su presencia.